Quiero dedicar un tiempo especial o la predicación o el tiempo de la predicación de esta noche a dar claridad en función de mi responsabilidad de líder, pensando en toda la confusión que hay en los creyentes, semejante a la confusión que hay en nuestra sociedad, porque muchas cosas nos han caído por sorpresa y el domingo nos piden que nosotros en un referéndum o lo que llaman el plebiscito, nosotros digamos si estamos de acuerdo con lo que ya se hizo, ya se firmó, ya está rodando. Es de las cosas más absurdas que yo veo. La persona más importante de una democracia, que es el pueblo, es consultada como un secundón después de que ya se hacen las cosas y se le dice a la persona más importante de la democracia, le pedimos que respalde lo que ya está hecho. Ahora, si no lo respalda, ya está hecho. Porque así están las cosas. Así están las cosas. Y que nosotros vayamos a aprobar algo, no vamos a aprobar nada. Sin embargo, sí quiero que entendamos que nosotros tenemos una actitud cristiana que frente a la situación tenemos que tomar la postura que debemos tomar espiritualmente hablando. Quiero aclararles, y se lo digo como parte de la expresión de claridad profética de la iglesia, no porque haya venido una revelación especial, sino porque observando las cosas ya intuimos para dónde va todo. Quiero decirles que lo que viene es muy duro, y lo que viene para los cristianos es muy duro. Y por eso desde hoy quiero comenzar a preparar el corazón de la iglesia para que vaya entendiendo que lo que vamos a enfrentar no es cosa fácil. Hay muchas cosas que se perdieron de vista y hay mucha alegría superficial alrededor de condiciones en las que nosotros no sabemos en términos físicos reales qué es lo que se ha decidido, y sobre todas las cosas entender que la posición de una guerrilla como la FARC entra a hacer este tipo de negociación y consigue lo que ha conseguido. Nada de eso es gratuito y nada de eso tiene que ver con cosas que se van a quedar allí como están, porque vamos a decir al final que contrario a lo que se piensa, lo que se ha hecho con esta locura de precipitud, de una cosa necia precipitada, es desestabilizar más el país. El país está viviendo una tensión enorme en donde sabemos que hay fuerzas que están pendientes de todo lo que viene aquí en adelante, y en cambio de la llamada paz que nunca ha sido, estamos abocados a que cualquier cosita va a producir un estallido y no sabemos quiénes son
los que van a reaccionar y en qué se va a manifestar, pero lo que sí puedo entender es que quienes vamos a estar más expuestos en función de todos los intereses que hay en juego es el pueblo cristiano seriamente comprometido. Y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo visionando las cosas y abriéndole los ojos a la iglesia, no en función de lo que va a pasar el domingo. El domingo no va a pasar nada que cambie lo que ya está hecho. Que de hecho vamos a tomar la responsabilidad de decir, estamos o no estamos de acuerdo, pero el domingo no va a pasar nada, porque todo esto es una burla del pueblo, y lo tengo que decir a la iglesia, porque la iglesia tiene que hacerse consciente de que nunca a nosotros como pueblo nos tuvieron en cuenta, porque el programa no es para nosotros y no defiende los intereses de nadie del pueblo colombiano, del pueblo, y sí hay quienes están lucrando y se van a lucrar, y el hecho de que la empresa privada esté detrás de todo esto y respaldándolo, eso deja ver que hay muchas cosas que están en juego menos la paz, porque en donde hay problemas de justicia social, la paz es una cosa que no llega así como la gente cree que llega por arte de magia, y yo estoy adolorido por la esperanza de mi pueblo. Estoy adolorido por la gente entusiasmada que está viendo en esto una gran solución. Estoy triste porque se juega con ellos, porque se les manosea la vida y porque después, cuando muchas cosas se vayan dando, en donde las posibilidades se disminuyan, el poder adquisitivo de los recursos de los pobres disminuyan. De las cosas más tristes darme cuenta que para sostener este programa que no resuelve el gran problema de la guerra que tenemos en Colombia, porque no ha resuelto nada, ¿ya? Porque si un grupo se detiene, no todo el grupo lo está haciendo y hay mucha gente metida en la beligerancia. A los estudiantes pilosos de Colombia que les habían dado, a un buen número de ellos que les habían dado becas especiales, se las quitan porque ahora las van a invertir en el programa por ese programa de reinserción. Y ese es el comienzo de dolores, porque va a venir una reforma tributaria que nos va a apretar más y más el cuello a nosotros, el pueblo. Pero no me preocupa eso, porque todo eso puede pasar. Aquí, allá, en cualquier parte, todo eso puede pasar. Lo que no puedo aceptar es que mi pueblo se convierta en un pueblo ingenuo, un pueblo bobo, jugando a entender cosas que no entiende y olvidándose de posturas realmente cristianas. Porque tenemos que ser cristianos a esta hora, aunque nos estemos colocando la soga al cuello, debemos ser cristianos porque a eso nos colocó Dios en este tiempo, a salvar, a enfrentar la contingencia que venga y a mostrar que el recurso de Dios está servido hoy día para la gente que quiere acercarse a Él. Pero hermanos míos, yo quiero decir cosas y las voy a apoyar en razón a esa condición de persona que está al frente del grupo pastoral de la iglesia. Voy a darles primero razones para hacer este pronunciamiento. Yo no estoy haciendo campaña, porque de esto no se hace campaña. Es decir, para algo que está decidido no se hace campaña. Yo lo que estoy es abriéndole los ojos al pueblo que actúe como un pueblo cristiano y un pueblo responsable. En primer lugar, tengo que decir que la razón fundamental es estrictamente pastoral, compartiendo esta aproximación a lo que puede ser la objetividad de un problema que para nosotros
los cristianos tiene un trasfondo espiritual. Hermanos, esto no es un problema con la guerrilla, simplemente, esto no es un problema con la FARC, esto no es un problema con los manejos de un gobierno, esto es un problema moral y espiritual que está demostrando hasta dónde ha decaído la clase dirigente de este país y que nos está arrastrando a todos a hacernos cómplices de cosas en las cuales nuestra dignidad moral está en juego y nuestros principios espirituales también. Porque ni los guerrilleros ni el gobierno son ejemplo de pulcritud moral. Ellos no son moralmente personas aptas para decir que tienen el derecho de negociar por el pueblo una paz que no están negociando. Están negociando los intereses de ellos y unos intereses muy reducidos a su bienestar, y las grandes necesidades del pueblo nunca han sido manejadas con el sentido de responsabilidad que debió ser manejado. La primera razón es esa, porque buena parte de la iglesia está confundida manejando temores e incertidumbres acerca de la decisión a tomar, y en el ambiente se están moviendo intereses que nada tienen que ver con la objetividad de la paz y con la visión limpia y no tendenciosa que debe motivar la postura de un buen cristiano. Debemos hacer un esfuerzo para conocer la verdad de las cosas, para que nuestra postura sea a favor de la verdad y la justicia a cualquier precio. ¿Me están oyendo, hermanos míos? A cualquier precio, porque somos cristianos. Yo no le estoy hablando a un grupo de personas en las posturas normales del mundo, yo le estoy hablando a un pueblo cristiano. Y quiero que ese pueblo cristiano se comprometa con responsabilidad cristiana frente a la sociedad, entendiendo que a nosotros no nos llevan de la nariz, pero nosotros sí tenemos el valor de pararnos donde debemos pararnos por la dignidad de nuestra fe, porque aquí estamos para salvar a Colombia. No lo salvamos nosotros, lo salva Dios, pero Dios nos tiene aquí a nosotros para eso. Por otro lado, se están diciendo muchas cosas engañosas que califican de manera maliciosa las diferentes posturas, tanto de un bando como del otro, polarizando la gente para cosechar para los intereses torvos de cada facción. A los que no están de acuerdo con esto que se ha hecho, se dicen son los fieles seguidores de Uribe. Y a nosotros, ¿qué nos importa ese señor Uribe? ¿Qué tiene que ver Uribe con nosotros los cristianos y nosotros los de la Iglesia Apostólica? Ah, no, los otros son santistas. ¿Y qué tiene que ver ese señor Santos con nosotros los de la Iglesia? Hermanos, nosotros no pertenecemos a ninguno de esos partidos ni a ninguno de esos intereses. Nuestra postura es por nosotros. De modo que no nos metan en cuentos ni nos involucren con nadie, porque ofenden nuestra dignidad. Que si yo no estoy de acuerdo, entonces soy defensor de Uribe. A mí qué me importa el señor Uribe. Nunca le he creído al señor Uribe. Hizo cosas terribles contra el pueblo, como han hecho todos los gobernantes de este país, que nada les ha importado el pueblo colombiano. De modo que no les creo, no les doy voto de confianza y quieren cosechar en río revuelto y nosotros no seremos lo cosechado para los intereses de ellos. Y quiero hacer advertencias, entonces, alrededor de esto. No estamos interesados en defender la causa de ningún grupo político y no es correcto dejarnos encasillar en bando alguno. Ninguno de ellos gira en torno a los valores cristianos ni tiene por principio el temor a Dios.
De modo que no somos de ningún lado, somos de Cristo. Y seriamente de Cristo. Ahora, que existan grupos evangélicos jugándole a todo eso, ese es el problema de ellos, no de la Iglesia Apostólica. No de la Iglesia Apostólica. Y ninguno de ellos centra sus intereses en defender la causa del pueblo, especialmente de la gente necesitada. Evangelio donde los pobres no tienen lugar preferencial es una farsa. ¿Me están oyendo? Y no tenemos que irnos al monte, no tenemos que coger fusiles como guerrilleros, tenemos que pararnos firmes a defender la causa de los débiles y convertirnos en el soporte del Evangelio de Jesucristo en una sociedad que requiere un poquito de solidaridad. Esos somos los cristianos y desde ese territorio estamos salvando. De modo que no estamos con ningún grupo político. No estamos con ningún grupo político y esa es la postura de la Iglesia Apostólica de Jesucristo aquí y en cualquier lugar donde está ella. No nos involucren, no nos juzguen, no nos condenen y no nos condenemos entre nosotros mismos. Es que si usted está por el no, usted es uribista. Y qué terrible ser uribista. No, señor. Lo nuestro no tiene que ver nada con eso y espero que nos respetemos mutuamente en todas estas cosas. ¿Queda claro, hermanos míos? No nos dejamos encasillar en los prejuicios de amigos o enemigos de la paz. ¿Qué cuento, no? Si usted defiende esto, es amigo de la paz. Si usted lo ataca, usted no es amigo de la paz. ¿De cuál paz nos están hablando? ¿Están produciendo paz en Colombia? ¿Están produciendo el equilibrio social que necesitamos? ¿Se está produciendo un ambiente de verdadero desarme? El hecho de que coloquen los fusiles a un lado, ya se desarmaron acá. Y si vamos a hacer el análisis como debemos hacerlo, el desarme no se ha dado ni se va a dar. Eso no es posible. Porque el espíritu beligerante está determinado alrededor de los intereses que tienen en juego, si las cosas no se consiguen. No es tanto si el programa no se da, sino si las cosas no se consiguen, los fusiles siempre están a la disposición. Por otro lado, no todo el mundo va a soltar los fusiles y estaremos en una guerra que continuará porque no se ha firmado la paz. El amor a la paz, aclaremos, no es un voto entregado, sino el compromiso con la justicia. Oigan, y nuestra dedicación a crear puentes salvadores a través de la vivencia del Evangelio. Por eso amamos la paz y pregonamos el Evangelio de la paz. Porque es la reconciliación del hombre con la vida, del hombre con la sociedad, del hombre con Dios. De modo que somos amantes de la paz y que a mí me califiquen como una persona que no quiere la paz es una actitud manipuladora que no me va a tocar la más mínima fibra de mi corazón, porque si de algo soy convencido es que yo soy un embajador de la paz, porque la paz la trajo Cristo y aquí estamos pregonando la paz que ha dado Cristo Jesús. Entonces, no nos juzguen desde ese territorio, por favor. Santifiquemos los espacios, limpiemos los espacios de la iglesia. No nos involucremos con lo común y de cualquier manera. Ahora, hermanos míos, la verdadera paz es aprender a discernir el tiempo de Dios. Lo que no pudo discernir el presidente en sus intereses egoístas. Lo que entendió la guerrilla de la FARC, esto es un papayazo que no debemos dejar pasar. Porque el presidente se sirvió en bandeja de plata y nos sirvió a los colombianos a que sin resolver
el problema moral de todo este proceso de crímenes de la sociedad, sin hacer un juicio de fondo, porque nunca se va a hacer. Las cosas se quieran resolver simplemente haciendo un tratado y dándole gabela a todo el mundo para que todo el mundo se sienta con el derecho de yo no he cometido ningún delito. Lo que yo he hecho, lo he hecho con mi convencimiento. Si hay alguien culpable es el gobierno. Lo que hemos hecho nosotros no nos da para arrepentirnos de nada. Palabras del líder de la guerrilla de la FARC. Y uno dice, ¿por qué se precipitan? ¿En qué están pensando? En lo mínimo no se entiende lo que es hacer un tratado de paz. Ahora, otra cosa es hacer una negociación de rendición. Y la paradoja es que quien se rindió fue el país y aceptó todas las condiciones que las personas que debieron venir delante del pueblo a decirle, perdónennos, nos equivocamos. Lo que se está tratando de buscar es que el pueblo diga, perdónennos, no los comprendimos bien. Para allá va el asunto y en eso consiste el manejo que se está haciendo. El tiempo de Dios es un tiempo que cuando los pueblos no lo disciernen, cuando abren los ojos ya la oportunidad pasó. Y lo que nosotros hemos hecho con todo esto que ha pasado es empantanarlo todo. Porque lo que se ha hecho es desestabilizar el poquito equilibrio que se tenía. ¿Ya? Nosotros no debemos entusiasmarnos con los fuegos fatuos de un mundo que crea falsas expectativas. En la frase de Pablo a los tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, cuando crean que ya lo tienen arreglado, por su imprevisión, por su locura, va a venir sobre ellos destrucción repentina y que Dios guarde a Colombia. Que Dios guarde a Colombia. ¿Cuáles son los argumentos engañosos? Insisto, no se ha firmado la paz. Por favor, no se ha firmado la paz. La guerra sigue y va a seguir por mucho tiempo. No va a cambiar gran cosa del panorama nacional respecto a lo que se va a dar de aquí en adelante, porque la guerrilla seguirá delinquiendo, las organizaciones delictivas lo seguirán haciendo y los corruptos se seguirán devorando a Colombia, de modo que no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. No hay una paz que se haya firmado. Por tanto, un acuerdo con una facción de las muchas en conflicto no es la paz. Entendemos que quedan grupos guerrilleros en conflicto aún de la misma guerrilla de la FARC y no se está resolviendo el problema del narcotráfico de los grupos insurgentes, porque no se está resolviendo, eso es cuento. No se está resolviendo el problema del crimen organizado, no se está resolviendo el problema de la corrupción. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? No seamos ingenuos, seamos cristianos. Los cristianos tienen 7 ojos, pero también tienen 7 cuernos, porque tienen el poder de Dios. Y no se dejan engañar. Debemos orar mucho y prepararnos y seguir entendiendo que todo esto va a seguir un derrotero en donde no sabemos por dónde va a reventar la expresión del desequilibrio. Y entonces no debemos fincar ilusiones o esperanzas falsas en algo que no se ha determinado. Por otro lado, otro argumento engañoso. Un acuerdo no se puede establecer con personas que no se estén arrepintiendo de sus errores cometidos contra el pueblo y contra la nación.
Ellos consideran que lo que han hecho es correcto, que el pecado es del Estado y el daño en el pueblo son los efectos propios de la guerra y que no amerita pedir perdón. Y entonces a nosotros nos dicen, es que el pueblo debe perdonar. Y nosotros decimos, claro, el pueblo ha vivido perdonando todo el tiempo. Estamos obligados por principio a perdonar. El perdón es un deber moral. El perdón es una necesidad de la vida de cada uno de nosotros. Y uno tiene que entender que cuando se ha recibido agravio, el paso inmediato es el perdón para poder sanar el alma y para poder comenzar a resolver los problemas. Pero nosotros, frente a esto que se está diciendo, tenemos que usar un principio cristiano que en consejería, en lo personal, lo aplico a los matrimonios y lo aplico a otras formas de relación, y presten atención. Yo les digo a las personas, no restauren una relación hasta que la idea del perdón no sea el sentido común. ¿Me oyeron? No podemos restaurar una relación donde el perdón no sea el asunto que va de lado a lado, que sea una disposición mutua. Por tanto, no se puede restablecer una relación con alguien que cree que los otros están en eterna deuda. ¿Me están oyendo? No se puede restablecer una relación con alguien que no acepta su parte de responsabilidad. No se puede restablecer una relación con alguien que no ha perdonado ni quiere ser perdonado. Una reconciliación válida aún no es posible si la persona es hostil y sus acciones están marcadas por los mismos intereses individuales que ha manejado siempre. Cuando un hombre le pide a una mujer que lo perdone, o cuando los familiares de un hombre le piden a una mujer, perdone a ese hombre, y ella dice, pero es que él nunca ha estado interesado en disculparse, en reconocer sus errores, en aceptar que se equivocó, y todavía me está diciendo que lo nuestro se está acabando por culpa mía. ¿Qué le perdono? ¿Y qué puedo restaurar allí? Eso lo aconsejo yo todo el tiempo. Y nosotros hablando de que perdonemos. Claro que estamos perdonando. Si usted es cristiano, está perdonando. Pero perdonar no es restaurar la relación. Aún en un territorio donde la relación no existe ni se puede dar. En un territorio donde la reconciliación no es un programa. No hay manera de elaborar un perdón ligado a una restauración. Quiere decir que aún no ha llegado la hora, aunque nosotros pongamos todo de nuestra parte. La Biblia dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero yo no puedo jugar a aceptar ese hecho de la paz cuando la persona no tiene ningún interés en verme a mí como la persona digna de una reconciliación o de una restauración. Entender esto no significa no tener vocación para el perdón, porque el perdón es un elemento terapéutico necesario para mi salud y superar mi daño. Es el orden de Dios para mi relación con Él,
Pero perdonar no significa restaurar lo que aún no se quiere reordenar en la contraparte. Hace un tiempo yo organicé un programa, no sé dónde di el seminario. Doy tantos seminarios que se me olvida dónde estuve hablando de esto. Quiero que me coloque y coloquen la diapositiva 7. Eso lo vamos a tratar en salud mental, ¿no? Lo vamos a tratar acá. Pero voy a escoger una diapositiva. ¿Cómo llama? ¿Cuál es el título? Los territorios del perdón. Coloque la primera diapositiva. ¿Cómo dice allí? Arrepentimiento y perdón, dos caras de la justicia. Perdón sin arrepentimiento es una moneda falsa. ¿Me oyeron? El perdón se puede dar, pero si el arrepentimiento no llega, eso no funciona. Eso no funciona. Colóqueme la diapositiva 7. No tengo tiempo para muchos más, pero las vamos a ver con detenimiento después. La número 7. Los territorios del perdón, ¿sí? Dice, el perdón solo tiene sentido si surge de la intimidad de las personas que lo requieran. Por un lado, la conciencia de aquel que le nace darlo, y por otro lado, la conciencia de aquel que lo pide. Entonces, allí funciona el perdón. Tiene sentido si surge en la intimidad de las personas que lo requieran. No es algo impuesto. Como el papá que le dice al hijo, pídale perdón a su amiguito. Pídale perdón a su amiguito. Y el muchacho eso tuerce la boca, no sabe qué hacer, pero dice, yo qué le voy a pedir perdón. Hasta que viendo el zapato en la mano del papá dice, perdóneme. Eso no surgió de la intimidad de la persona, ¿ya? Y el otro, todo altivo, dice, sí, te perdono. Tampoco surgió de la intimidad, ¿ya? En ese juego se vive. En ese juego se vive sin que el perdón tenga realmente un territorio. No ha tenido territorio y se le impone territorio. Eso no es así. Son dos condiciones indispensables para su efecto final, porque lo que se busca no es el perdón por el perdón, sino la solución de la situación que restaure y equilibre las cosas, equilibrio que se perdió con la ofensa. ¿Ve? Ese es el objetivo. De otra forma, el perdón es un juego. El perdón es un juego. Son dos condiciones indispensables para su efecto final. La cima de un ser humano liberado que se expresa como misericordia. Me nace tener misericordia de la persona. Y es normal, y es bueno, y debe surgir de nosotros. Y por otro lado, la claridad y el dolor de un ser humano en relación con sus errores y que se expresa como arrepentimiento. Si ese arrepentimiento no está, ¿dónde obra el perdón? Aunque lo dé, yo lo puedo dar y de buena voluntad y generosamente, pero ¿dónde va a obrar el perdón? Coloque la siguiente diapositiva. ¿Cómo funciona el perdón en quien perdona? El perdón es el derecho que tiene el ofendido de colocarse sobre la ofensa y sobre el ofensor. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? El perdón es una herramienta de poder.
¿Ven? Es una herramienta de poder. Y de hecho, desde ese territorio reivindica al ofendido. Y entonces decimos, es verse a sí mismo como Dios lo ve, más allá de toda la maldad posible. Es quitarle el derecho al ofensor de definir el destino de su vida. Claro, si lo perdono, ya él no va a decidir qué va a hacer de mi vida porque me libero de él, ¿no es cierto? Es dejar atrás al mal, es renovar su estatus en el sistema que se rompió cuando la ofensa, es darle al ofensor la oportunidad de regresar al sistema equilibrando donde fluye el amor de Dios, es regresar al ofensor al amor de Dios, tirarlo nuevamente al territorio donde la buena voluntad de Dios se expresa. Siguiente diapositiva. El perdón en quien se arrepiente, presten atención, es el poderoso logro de una conciencia afectada por la verdad. ¿Están oyendo, hermanos míos? Esto no es un cuento. Esto no es un juego. Y estamos hablando de las soluciones de fondo para un país. Se están jugando con el país, de modo que el país está condenado a no tener futuro. Porque la verdad no los ha tocado por ningún lado, ni a los guerrilleros ni al gobierno. Se ve responsable el que se arrepiente, se ve responsable de sus errores. Ya no se identifica, sino que tiene conflicto con lo que ha hecho. Ya no está de acuerdo con lo que ha hecho, tiene conflicto con lo que ha hecho. Regresa a los acontecimientos, no para repetirlos, sino ¿para qué? ¿Para qué? Enfrentarlos. Los enfrenta. En los países donde ha habido ese programa de reconciliación, la gente se enfrenta a sus barbaridades. Los confrontan y se enfrentan y no salen por la tangente diciendo lo que hicimos fue correcto. Aquí no ha pasado nada. Y si algo malo ha pasado, échenle la culpa al Estado. Hermanos míos, juegan con nosotros. Juegan con nosotros. Saca su error del territorio de la ¿qué? Impunidad. Claro que sí. Decide no seguir escondiéndose en la impunidad y justificando su situación. Y vive el dolor que ha producido, asumiendo desde el corazón la tragedia. Acepta que causó dolor, acepta que generó una tragedia. Abre el camino de la renovación interior para dejar de ser el delincuente que es, para regresar al mundo de la víctima y restituirla, porque sin restitución de víctimas todo es un cuento, para regresar a la relación con Dios que quiere renovar sus posibilidades, sus oportunidades. ¿Cuál es el alcance del perdón? Número 11. El perdón no suprime la responsabilidad por el delito cometido. Por favor, eso es llana justicia.
Eso es llana justicia. No suprime la responsabilidad por el delito cometido. Exige la reparación por vía de la justicia. Incluye la disposición para cambiar radicalmente de modo que permita la restauración social y exige asumir las consecuencias de la pérdida de la gracia. Y hablo socialmente. Tiene que asumir eso, tiene que responder por eso. El perdón para quien perdona no significa que necesariamente debe restaurar las formas de relación afectadas, las formas relacionales que se afectaron, no porque perdona tiene que restablecerlas. No significa que ignore las limitaciones estructurales de la persona perdonada y no significa que pase por alto el arrepentimiento o no del perdonado. Hermanos míos, esto es serio y lo nuestro es serio. Y cuando decimos que no aceptamos lo que está pasando, es porque todo esto ha sido ignorado. Y cerrar los ojos a eso y decir, no, aceptemos que todo va bien así, eso nos hace personas descomprometidas con la verdad. En el documento de 297 páginas con sus anexos, por otro lado, nos están pidiendo que con esta idea del voto para la paz le digamos sí a cosas que como cristianos jamás podremos aceptar. A la ideología de género, fundamentalmente, no tengo tiempo para más, contra la cual marchamos porque consideramos que era lesiva al funcionamiento válido de la familia y que afecta la crianza y la educación de las nuevas generaciones, exponiéndolos a los programas de seducción de una sociedad moralmente descompensada. Lo triste es que el presidente prometió excluir esta idea de los programas educativos, pero traiciona su compromiso permitiendo que se incluya como elemento importante de este programa que quedará vigente en las normas y leyes del país. Lo que ayer rechacé con tanta vehemencia, hoy no lo voy a aprobar justificándolo en otro contexto. Mi deber es ser consistente con mi perspectiva cristiana, como se siente comprometido el presidente con un programa de gobierno que aún con mentiras y engaños quiere sacar adelante. Podemos decir entonces, conclusión, que con este acuerdo con la guerrilla de la FARC, el poquito equilibrio que se tenía en medio de la condición conflictiva, el gobierno logró descompensar tanto las cosas que tememos que se presenten condiciones más inestables con el recrudecimiento de la violencia, expresiones de la indisposición por toda la injusticia social que esto va a generar. El temor es que se enturbió el agua y la sed de paz y reconciliación no podrá resolverse en corto tiempo, pues no hubo la paciencia suficiente ni el pulso para llevar las cosas hacia una solución en justicia y en verdad. Se malgastó el tiempo y se perdió la oportunidad. Eso es la realidad de todo esto. Con esto lo que les quiero decir, hermanos, es que ustedes pueden tomar la decisión que quieran, pero su líder espiritual se pronuncia dando razones cristianas para que entiendan lo que está pasando. Mañana entonces no nos van a responsabilizar en la iglesia diciendo nos mantuvieron las cosas en oculto. He tomado este tiempo de este mensaje para dejarle ver a mi iglesia que uno no puede aceptar que con un país se juegue, que con un pueblo se juegue y sobre todas las cosas, que con los principios de nuestra fe se juegue y nos quieran hacer sus cómplices. Que Dios nos guarde, que Dios nos dirija, que Dios nos dé la sabiduría y que Dios nos haga tomar posturas
que sean auténticamente cristianas. Les aseguro que el voto que ustedes van a dar no va a cambiar nada allá, pero posiblemente sí va a comenzar a construir en usted una visión de la vida a la cual se va a enfrentar con responsabilidad, porque lo que viene de aquí en adelante exige de las personas una actitud bien parada frente a la verdad, frente a la justicia, porque la lucha viene dura y la vamos a dar con la entereza de la fe que nos ha guardado por tanto tiempo y nos guardó para momentos como este. Que Dios los ayude a todos ustedes y que Dios no les permita que se acobarden y que Dios no permita que ustedes renuncien a su fe y que Dios no permita que ustedes se dejen manosear la vida y que reivindiquen el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Les pido el favor que se pongan de pie. En nuestro espíritu tropicalista, nosotros todo lo volvemos un juego. Y con todo eso que se está manejando, estamos jugando a tomar decisiones. Que Dios despierte en cada uno de nosotros la conciencia de que cualquier acción que hagamos, llevamos en nuestra acción la responsabilidad y el derecho de todo un pueblo colombiano que Dios coloca sobre nuestros hombros morales, sobre nuestra espalda de tipo espiritual, con responsabilidad, con criterio, porque Colombia se va a salvar, de todo esto se va a salvar Colombia, pero allí debe estar usted, allí debo estar yo, levantando la bandera de la justicia, de la verdad, de la honestidad, de la concreción con los valores reales y sobre todas las cosas de mi compromiso con Cristo, que todo el tiempo está reivindicando el derecho de los pobres a tener un lugar digno en el mundo que Dios nos ha dado. ¿Quedó claro, hermanos míos? Pidamos a Dios que nos ayude. Levante sus manos al cielo y exprese su deseo personal de tomar una actitud comprometida con todo lo que va a venir de aquí en adelante y que Dios nos guarde, que Dios nos dirija y que Dios a la final le dé la victoria al pueblo colombiano y salve al pueblo colombiano. Padre eterno, te damos gracias por todas las cosas que nos concedes, por todas las oportunidades que tenemos, Señor, de entender nuestra posición y de ubicarnos frente a ella con responsabilidad. Gracias por la claridad que estás despertando en todos nosotros, por la sensibilidad moral, por el entendimiento que nos concedes frente a situaciones de contingencia, Señor, frente a situaciones difíciles en donde nosotros tenemos la responsabilidad de defender la causa de gente débil, de gente que no tiene respaldo, de gente que no tiene ayuda. Bendícenos, Señor, en el lugar preciso de esta experiencia. Bendícenos, Señor, con la sabiduría y con el entendimiento. Bendícenos, Señor, con el poder de tu Espíritu que fortalece y despierta el valor en nosotros. Bendícenos, Señor, con la sensibilidad moral y con el compromiso por la vida y la abundancia de la salvación que viene de ti. En el nombre glorioso de Jesucristo, te agradezco lo que estás haciendo y lo que nos vas a dar de aquí en adelante, Señor. Amén, amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos míos, y gracias por su paciencia.